están por las redes, por el Facebook de la Iglesia Cristiana Transformación Internacional, son bienvenidos a esta mañana de ministración e impartición. Bueno, ¿cuántos dan gracias a Dios por este día, por este tiempo? Cada día es una oportunidad. Cada vez que usted y yo estamos delante de Dios, que venimos a adorarlo, es una bendición. Pero sabemos que nuestra adoración a Dios no se queda aquí en la iglesia solamente. Que nosotros podemos adorar a Dios todos los días. Así que yo creo que esa generación que Dios está levantando en esta tierra, seamos una generación que adora a Dios con su vida. Que no solamente aparta el tiempo que le sobra, que entiende que le ha sido revelado quién es Cristo Jesús. Y yo creo que lo que gobierna el reino de Dios, iglesia, es la revelación. Lo que nos es revelado, eso es lo que usted y yo somos y vivimos. Eso es lo que nada ni nadie nos puede robar. Así que el reino de Dios no se trata del conocimiento que tenemos. Entendamos esto, iglesia, no es conocimiento. Por eso acá en la iglesia, usted y yo llegamos siendo ingenieros, doctores, lo que sea, y aquí no somos nadie. Amén. Aquí los títulos no sirven para nada en el reino de Dios. Acá usted y yo somos Oscar, Ramiro, Javier, el nombre que cada uno de nosotros tenemos. Así que los conocimientos que tenemos no sirven en el reino de Dios. Son estorbo, dijo el apóstol Pablo. Aquí lo que vale es la fe. Aquí lo que vale es lo que hemos recibido por el Espíritu. Por eso yo quiero hoy compartir un tema que lo titulé: de tu llamado depende tu proceso. Así que estuve estos 2 días en Bogotá. En este tiempo necesitamos levantar, de verdad, quienes nos ayuden a ministrar con los instrumentos. En este mes, en este tiempo vamos a levantar tañedores que nos ayuden a ministrar con los instrumentos. Así que este viernes que viene para el ensayo, quiero pedirle favor a Samuel y a Miley que nos vengan a ayudar al ensayo de adoración. Me hacen el favor. ¿Sí pueden venir? Porque necesitamos, yo pongo unas pistas ahí, pero necesitamos también poner instrumentos. Estamos, ¿quién toque violín? ¿Quién toca violín acá? Catherine. ¿Lo toca o no lo toca? Lo toca, pero no suena bien. Pero usted alcanzó a aprender algo de violín, ¿cierto? ¿Usted tiene violín en la casa? Traiga el violín el viernes, la espero con el violín. Así que de tu llamado depende tu proceso. ¿De qué depende? Del llamado. Yo sé que hay muchas personas, tal vez no todos, pero hemos orado, queremos mantos, unciones, llamados, ¿cierto? Aunque veo que eso es como que se está perdiendo. Pero cuando yo conocí al Señor, nos enseñaron a orar por la unción, por la presencia, por servirle a Dios. Nos enseñaron, y ha estado en nosotros. Pero hay una generación que no quiere servirle a Dios. ¿Será que están aquí los que no quieren servirle a Dios? ¿O aquí están los que le quieren servir a Dios? Porque si usted y yo le queremos servir a Dios, vamos a tener que sacar, aparte de 2 horas los domingos, vamos a tener que sacar tiempo para buscar la presencia de Dios todos los días. Y queremos los mantos, la unción y todo, pero no queremos asumir el proceso o el precio o la responsabilidad de ese llamado. ¿Cierto? Yo escuché una vez creo que fue Marcos Witt en un concierto, en sus tiempos donde
donde Marcos Witt pues, sonaba, era como muy reconocido en el mundo cristiano. Ahorita le estaba como entregando ya el manto. Y una vez se le acercó un muchacho adorador al final del concierto, le dijo yo, ore por mí para que lo que está en usted venga a mí. Y él dijo, Señor, yo oro para que se le quite la pereza, para que se levante a orar, para que se levante a ayunar, para que busque a Dios, así como me ha tocado hacerlo a mí. Y así oró Marcos Witt por él. Tan fácil que es decir, yo quiero que usted me imparta lo que usted tiene. Una vez le dijeron eso a nuestro apóstol Frankie y él dijo, Señor, yo transfiero lo que tengo, pero también transfiero las pruebas, los procesos, las traiciones, los engaños y todo lo que he vivido. Entonces, Iglesia de Cristo, si usted y yo sabemos que tenemos un llamado y de hecho Dios nos llamó, hay una responsabilidad con esto. Y no podemos ser esos cristianos de hoy en día desechables o, ¿cómo se llama eso? Instantáneos. Como hoy en día queremos que todo sea instantáneo. Eso no funciona así. No funciona. Vamos a tener que asumir una responsabilidad. Yo les dije, creo que fue esta semana que pasó, que allá afuera hay un arbolito que da sombra. Y mucha gente viene, se sienta a comer ahí. Generalmente se sientan a comer, dejan ahí la basura. Me han dado ganas de hacer una reja metálica ahí con chuzos para que nadie se pueda sentar. Pero no, por unos pocos no podemos dañar el espacio a otros que sí lo cuidan, ¿cierto? Pero todos los días hay que barrer las hojas que deja el árbol. Es una bendición la sombra, pero hay una responsabilidad. ¿Cuál? Hay que barrer todos los días. Hay casas que tienen 3 árboles y todos los días tienen que barrer ese ojero si quieren disfrutar de la sombra que tiene. Porque toda bendición tiene una responsabilidad. Entonces los niños dicen, yo quiero ser adulto. Los adultos dicen, yo quiero ser niño otra vez. Porque cuando usted es adulto, sí, usted puede ir a cine, puede ir a muchas cosas, comprar cosas, pero usted tiene que asumir responsabilidades, tiene que pagar ahora servicios, tiene que o pagar su casa o pagar arriendo, tiene que asumir responsabilidades, tiene que salir a trabajar, pero esa parte de la vida adulta los niños no la quieren. Ellos quieren la vida adulta de salir, de paseos, de viajes, de entradas, de que me puedo comprar todos los helados que quiera. ¿Es así o no? Mire, allá me levantan la mano el niño, vea. Pero hay una responsabilidad que también hay que asumir. Lo mismo las mujeres, no, yo quiero tener mi hijo, pero su hijo también tiene una responsabilidad y hay que asumirla. Amén. Muchos dicen, yo quisiera ser como los pastores, que les toca todo suave. Y pues nosotros no vivimos haciéndonos las víctimas, pero iglesia, se viven procesos en esto. Se pasan procesos. A veces nos toca atender llamadas a las 6 de la mañana de personas que están siendo atacadas espiritualmente y estamos disponibles para apoyar. A veces hay que enfrentar procesos y a veces tú dices, ¿tienes tu día de descanso? No existe día de descanso a veces. Porque el día en la iglesia a veces empieza a las 4:30 de la mañana o a las 4 y termina a las 9:30 de la noche, después de la reunión. Como también hay jornadas de descanso, claro que sí. Pero todo llamado tiene una responsabilidad. Toda bendición acarrea una responsabilidad. Y si no la asumimos en lo poco, no la vamos a tener en lo mucho, iglesia. Seamos fieles en lo poco que Dios nos delega. Mira, aquí la logística es muy sencilla. Hay que hacer aseo entre semana. ¿Dónde está Berta? En el equipo de Berta ahorita hay como unas 20 personas. O 18, no sé cuántas exactamente. ¿Cuántas son, Berta? De 15 a 20. Y yo no entiendo por qué Berta le toca venir a hacer aseo sola. No sé si fue que ella no programó personas ese día, pero para mí eso es inaceptable. Si hay 15 personas y solo 3 pueden servir, las otras 12 no deben ser servidoras. Haga un grupo solo con 3, con esas 3 sirves. Porque no es concebible.
¿Sabe cuánto se demora hacer el aseo en la iglesia? 15 minutos cuando vienen 3 personas, 20 minutos. Cuando viene una sola persona se demora un poquito más. Cuando vienen 2, menos. Cuando vienen 3, 15 minutos, 20 minutos. Entonces, si usted y yo no tenemos disposición para hacer un aseo, un servicio tan sencillo, menos Dios nos va a delegar cosas más grandes. ¿Cierto? Entonces, iglesia de Cristo. Y quiere que le diga algo, ¿dónde comienza todo lo que Dios quiere? A usted me dice, yo no soy pastor, ni soy anciano, ni nada de eso, pastor. Igual tienes un llamado y tienes una responsabilidad. Amén. La tienes, la tenemos. Es que los hijos y el hogar que tienes, ¿qué lo vas a hacer? Tienes una responsabilidad, quieras o no quieras, queramos o no queramos. Así que lo valioso es asumirla en el amor de Dios y no como una carga. Si no asumimos nuestro llamado, iglesia, el precio de no asumir el llamado es más alto y es más caro que el de asumirlo. ¿Sabes por qué el precio de no caminar en lo que Dios te llamó en tu asignación? Es la esclavitud al pecado. Es el engaño que las tinieblas va a traer sobre tu vida. Es el precio de sacrificar tu alma, porque tu alma puede terminar separada eternamente de Dios si dejas que la carne gobierne tu vida. Así que no cambies los deleites temporales de esta vida por la eternidad que en Cristo Jesús usted y yo recibimos. No lo vale, iglesia. No se dejen engañar con las mentiras de que ya después, cuando esté más viejito, yo me entrego de verdad. Mentiras del diablo. Tú no sabes si vas a estar viejo cuando Cristo venga. No lo sabemos. Estamos en tiempos en que usted y yo no sabemos si vamos a amanecer. No se sabe. El mundo, hay muchas cosas que están pasando en el mundo. Así que no te dejes engañar por las tinieblas. Dios te está llamando y te llamó. Si te llamó para que camines en un propósito eterno en Dios. El libro de Jeremías capítulo 1 dice la escritura al versículo 5: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré y te di por profeta a las naciones. Antes de que usted y yo fuésemos formados, dice Dios, yo ya te conocía. O sea, usted y yo venimos de Dios. Venimos de la eternidad. Antes de nacer, Dios ya sabe quiénes somos usted y yo. Y antes de ser formados en el vientre, y antes de nacer, dice, yo ya te había elegido, ya te había consagrado, apartado, santificado, dice otras versiones. Y luego dice, para que seas profeta a las naciones. Ese versículo está hablando del llamado de Jeremías, pero también está revelando que hay un llamado y una asignación en cada uno de nosotros, iglesia. ¿Usted lo puede creer? Hay un llamado. Y eso no depende de las condiciones físicas, de qué familia vienes, de los límites que tienes, de las heridas que tienes, de las limitaciones que tienes, si eres hombre o mujer, o niño o joven. Eso no depende de nada de eso. Porque el llamado es a nuestra identidad espiritual, y los límites que hay en nuestra vida, de eso deje que Dios se encargue. Pero usted y yo no podemos limitar a Dios. ¿Cuántos han visto el testimonio de este muchachito que no tiene ni pies ni manos? ¿Nit qué? Bueno, no me sé bien el apellido, pero es impresionante. Y él, sin brazos y sin pies, quiso quitarse la vida muchas veces. Sí lo sabían, ¿cierto? Ya tiene esposa, tiene hijos, le sirve a Dios. Es un motivo, no es que la palabra motivador, no sé si sea la que quepa ahí, pero sí, que él va a muchos lugares, lo invitan y él le enseña a la gente a vivir. Les da cátedra y les predica de Cristo. Y él luchó con su llamado muchas veces, hasta que un día llegó a África, a un lugar donde mataban a los niños o a las niñas cuando nacían con algún defecto.
Y él llega allá y les predica y les dice, Dios les dice, no maten más a sus hijos, porque tengo un propósito con ellos. Y les dijo, si yo sin pies y sin manos les digo que hay un propósito en la vida y les estoy hablando del Creador, del Cristo, y les habla de la palabra de Dios con autoridad, entonces esa es la evidencia de que los hijos de ellos, aunque tengan algún deforme, no son rechazados por Dios. Y a partir de ese día esa tribu africana dejó de sacrificar a sus hijos, porque ese mensaje solo lo podía predicar él. Ninguno de nosotros podíamos enseñar ese mensaje. Ahí lo dejan predicar en los aviones, porque pues una persona sin brazos, sin pies, no creo que vaya a secuestrar el avión. Yo creo que por eso lo dejan predicar, porque no es una amenaza para nadie, porque eso está prohibido. No dejan liderar a nadie a nada, hacer nada. Usted en el avión se mueve y de una vez lo bajan. No, mentiras. Pero desde que pasaron todas las cosas que han pasado, desde las Torres Gemelas y todo eso, las medidas de seguridad en los aviones son demasiado estrictas, precisamente por todo lo que ha pasado. Así que, iglesia, en el versículo 9, bueno, Jeremías empieza a discutir con Dios. Señor, yo soy muy niño y no sé hablar porque soy joven. Pero Jehová le dijo, no digas soy joven, a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y luego Jehová extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí pongo mis palabras en tu boca. ¿Cuántos quieren tener experiencias con Dios? Jeremías tuvo una experiencia con Dios. Pero luego le dice Dios, versículo 10, mira, en este día te pongo sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para desolar, para derribar, pero también para edificar y para plantar. O sea, Dios le puso sus palabras en la boca de Jeremías, pero le digo, no es para que hagas lo que se te dé la gana. Es para que la uses sobre naciones, para edificar, destruir, desolar, derribar, para plantar. Tienes que usar la autoridad que te estoy dando. Es lo que Dios le está diciendo a Jeremías. O sea, le demandó una responsabilidad. Y usted y yo sabemos que Jeremías le profetizó a la nación de Israel, a Egipto, a Samaria, a los sirios, a diferentes naciones y reinos. Y el llamado a Jeremías, iglesia, fue un llamado fuerte. ¿Cuántos aquí quieren ser profetas de Dios? ¿Cuántos quieren ser profetas de Dios? Pero no como esos profetas que vemos por televisión, que solamente son motivadores. Porque qué tal que Dios te esté llamando a ser un profeta de alineamiento, como Jeremías. Y en el capítulo 2 de Jeremías, de hecho en el versículo 18, Dios le dice, porque he aquí yo mismo te pongo hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra, y harán guerra contra ti, pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y en el capítulo 2, Isaías, Jeremías, lo primero que hace es confrontar el pecado de Israel. E inmediatamente el llamado de Jeremías, iglesia, no era un llamado a profetizar motivación. Era un llamado a alinear la nación de Israel antes de que ellos cayeran cautivos por Babilonia. Y fue un llamado fuerte, que Jeremías quiso renunciar a ese llamado. En estos días que estuvimos, el apóstol Frankie dijo como él cuántas veces ha querido decirle a la pastora, recojamos las niñas y vámonos de aquí, dediquémonos a otra cosa. Así dijo el apóstol Frankie allá. Si él supiera que nosotros también hemos querido hacer eso como... Yo también he querido hacer eso muchas veces. Pero cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, no es algo así como que ahí está y me voy. No funciona así, iglesia. Amén.
Cuando tú sabes que Dios te llamó, no puedes huir de Dios. Pregúntenle a Jonás. Que Jonás se va a huir de la presencia de Dios, se monta en un barco por allá y empieza el mar, que también es siervo de Dios, a estremecerse. Como que el mar reconoció, aquí hay un desobediente. Y el mar empieza a estremecerse y todos los que estaban en el barco empiezan a buscar a sus dioses, cada uno a su Dios, y Jonás durmiendo. Y el dueño, el líder del barco dice, ¿cómo así? Que estamos aquí todos, que nos morimos buscando a nuestros dioses y este sinvergüenza está durmiendo. ¿Quién eres? ¿Qué hace? ¿Quién te envió? ¿Y a quién sirves? Y cuando se dan cuenta, Jonás se despierta, se da cuenta que el problema era con él. Jonás le dice, yo soy el problema. Sáquenme del barco. Y van a solucionar su problema. Y a Jeremías lo sacan del barco. A Jonás. Pero sí, estás en la jugada. Lo sacan del barco y para la tormenta inmediatamente. Eso es lo que pasa cuando tú metes un Jonás. Que van a venir persecución. Nosotros, iglesia, Dios nos llamó a caminar en obediencia. Y cuando estamos caminando en desobediencia muy clara de lo que Dios nos ha dicho, se van a estremecer cosas. Y a veces le echamos la culpa a las personas, a otras cosas, y no reconocemos que nosotros somos responsables de muchas cosas que pasan en nuestra vida. Amén, no amén. Jeremías, ahora, Jeremías fue un profeta de alineamiento. Dios le entregó una voz profética que le servía a Dios, que no se vendía ni por dinero ni por ningún tipo de influencia en Israel. Dios respaldó a Jeremías, pasó procesos fuertes, pero hubo un momento que Dios le dice a Jeremías, si quieres, Dios le dice a Jeremías, no se conviertan ellos a ti, no te conviertas a ellos, sino haz que ellos se conviertan a ti. No permitas que te convenzan sus mensajes, no permitas que todo lo que ellos cargan te convierta a ti. Jeremías tenía que convertirlos a ellos a Dios. Eso fue una batalla impresionante con la nación de Israel. A él lo enviaron a dormir en cisternas, a veces lleno, no sé si era de excremento, de lodo hasta el cuello, pero Dios lo guardaba donde quiera que lo movían. Y cada palabra que Dios habló de Jeremías se cumplió. De hecho, la Biblia dice en Jeremías 29-28 que hubo un profeta antes de que viniera el exilio en la cautividad de Babilonia. Hubo un profeta que dijo, Jeremías dijo, así dice el Señor, 70 años de cautiverio vienen sobre la nación de Israel, sobre Judá, sur de Israel, porque no oyeron la voz del Señor ni cumplieron sus mandamientos, y se levanta un profeta y dice, no, el Señor dice, van a ser solo 2 años. Así como yo quiebro este yugo, así quebraré el yugo de Babilonia, y en 2 años volverán. Y Jeremías le dice, Dios le habla, ve y háblale a ese profeta y dile que si yo he mentido en 1 año, dijo, si yo estoy mintiendo no pasará nada, pero si Jeremías está diciendo la verdad, en 1 año morirás. Y en 1 año ese profeta, falso profeta, murió por mentiroso. Hasta profetas fueron confrontados con la palabra de Jeremías. Iglesia de Cristo, estamos en tiempos donde hay gente hablando muchas cosas tontas. Estamos en tiempos de gente solamente agarrando incautos por las redes sociales. Gente que no estudia la Biblia, que no tiene vida con Dios, y porque le dan una palabra bonita, o porque estás pasando un momento, porque Pitón te habló a través de la adivinación, corres. No te dejes engañar, iglesia. Tienes que caminar con Dios. Jeremías 23, todo el capítulo 23, Dios habla cómo Él confrontó a los falsos profetas. Y le dijo, si ellos hubieran estado en mi consejo, yo les había hablado lo que está en mi corazón.
Dice, porque hablan sueños de lo que yo no les he hablado. Hablan palabras que yo no les he hablado. Así que hay alguien aquí que Dios le está diciendo, deja de escuchar profetas que te impresionan con palabras bonitas y empieza a escuchar al Señor en tus tiempos de comunión. ¿Sabe qué es lo peligroso de este tiempo? Que la gente ya no ora. ¿Para qué? Si yo necesito dirección, voy donde venga un profeta a ministrar, que Dios me hable. Eso es peligroso. Porque hay mucho profeta captando gente. Y ellos ven la sed que hay en ti y saben y pueden ver algo en tu vida. Sí. Pueden ver algo. Mira, yo veo en ti que está pasando por esto y esto y esto. Así te dice el Señor. Y sí, pueden ver algo. Pero como tú no tienes vida con Dios, te van a meter en sus ejércitos, entre comillas. Te vas a meter en un despropósito al que Dios no te está llamando. Tienes que tener vida con Dios, iglesia. Amén. Si queremos ver días buenos, vamos a tener que aprender a caminar en obediencia, sacar las tinieblas de nuestra vida. Si usted no quiere caminar en obediencia, ninguna palabra profética va a manifestar lo que Dios quiere traer. No nos podemos engañar en esto. Abraham, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. ¿Cuál fue el llamado de Abraham? A ser el patriarca, el pionero. Dios se le revela, la voz de Dios se le revela a Abraham. Entonces, sabemos que el papá de Abraham también se dirigía a Canaán y él se quedó en Taré. Y ahí murió. El papá de Abraham no logró llegar a su destino profético. Pero Abraham escuchó la voz de Dios. Y Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de la cultura, de tu linaje. Y yo te mostraré, te da una promesa, una palabra. Abraham fue llamado a ser el patriarca, el pionero de una nación, la primicia, el padre de la fe. Y usted dirá, pero Abraham no hizo gran cosa. Cuando eres pionero en algo, todo lo que haces va a marcar destinos. Es muy fácil hacer algo cuando ya otros lo hicieron. Cuando ya tienes libros, guías. Cuando ya hay, ahorita subir al Everest no es, pues sí, sigue siendo una osadía, pero ya no es como el primero, porque ahorita hay estaciones, no sé qué, comunicaciones, alimentos, donde usted llega y, aunque no es fácil para el que no está entrenado, pero ya hay muchas cosas. El primero que llegó allá no tenía nada, era contra la misma muerte, contra el frío inmisericordioso de esa montaña. Y llegó sin campamentos, él mismo armó sus campamentos, sin camino por donde subir, él armó el camino. Pero los que han llegado de aquí en adelante ya tienen una experiencia revelada. Abraham fue ese primero que tuvo que creerle a Dios, dice la Biblia, en esperanza contra esperanza. ¿A quién podía tener Abraham de ejemplo? No habían libros. Era él con Dios. ¿Sabe algo? Muchos de nosotros somos las primeras personas que conocen del Señor en la familia. Y tú a veces quieres, es que mi familia no me ayuda, es que no viene el uno, mis amigos, mira cómo fulanito está toda la familia. Deja de estar mirando a los demás y sigue y camina con Dios, con el que te llamó. Porque eres pionero o pionera en lo que Dios te llamó. Eres el primero en la familia en caminar con el Señor. Emprende, asume tu llamado. Luego verás cómo Dios va a empezar a obrar en tu casa, en tu familia y en muchas otras cosas más. Cuando yo conocí al Señor, la verdad mi familia no conocía cristianos. Ahora distingo cristianos por parte de la familia de mi papá. Y tengo un par de personas que son cristianos genuinos. Y en ese tiempo yo decía, mi familia es tan católica por parte de mi papá. Yo decía, ¿qué van a decir de mí? Pero no me importó. ¿Sabe por qué? Porque el que murió por mí en la cruz fue Jesús. Mi familia no puede salvarme a mí. No puede salvarte a ti.
El que nos salvó fue Cristo Jesús. Y Él es digno de que usted y yo caminemos con Él y le sirvamos. Tal vez tú eres el primer empresario en tu casa o tienes un llamado a ser gobernante, a ser alguien en el arte, en lo que sea que Dios te llamó. Pero hay un llamado. Abraham portó la promesa y ese portar y ese llamado implicaba una responsabilidad. El llamado es más valioso que la recompensa. Cuando tú valoras el llamado de Dios en tu vida, iglesia, Él mismo se encargará de honrar y de retribuir a su tiempo. El problema es que hoy en día la gente solo está buscando los galardones. Entonces, el servicio, no, pastor, yo quiero es estar en el púlpito. Yo quiero ser de los intercesores que están al frente, los que bajan el botín. Pero no le obedeces, no te sujetas a Dios. ¿Qué botín vas a bajar si antes te van a despojar a ti donde no te alinees con el cielo? Entonces, allá en Bogotá escuchaba una mujer que lleva años allá y ella me decía, pastor, yo en mi casa no hago nada porque allá yo tengo quien haga aseo. Pero aquí en la iglesia me toca barrer, hacer aseo, limpiar sillas. Y para mí es un honor servir. Y yo, wow. Yo decía, por dentro, allá en Barranca ni van a servir. No, mentira, nulo. Algunos. Pero iglesia, es un honor servir al Señor. ¿Cierto? Es una bendición. Y yo oro que la unción de servicio en nuestras vidas nunca se vaya. Porque por el servicio es que usted y yo vamos a ser ascendidos en el reino de Dios. Servir. Servicio. Disponibilidad para Dios. Mira, en el reino la disponibilidad es valiosa. Estar disponibles para Dios. Estamos tan ocupados a veces y para Dios. Pero quiere que le diga algo, como les dije la vez pasada, son elecciones simplemente. Son elecciones. Porque nosotros le servimos a Dios de una manera y al mundo le servíamos de otra. ¿Cierto? O dígame los que no conocen, cuando usted y yo estábamos en el mundo había un concierto en Bucaramanga, en otra ciudad, o jugaba al equipo favorito y ahí el trabajo no importaba. Hay que sacar permiso, hay que renunciar, ¿qué hay que hacer? Pero nos vamos, eso no tiene discusión. Amén. Para el Señor, hermanos, si toca pedir permiso, pedimos permiso. Si nos toca perder una hora de trabajo, la perdemos para servirle a Dios. Todo depende del nivel de compromiso que usted tiene con Dios. Amén o no amén. Yo recuerdo que una vez con mi esposa fuimos a atender a un muchacho al mediodía cuando yo estaba en contrato con una empresa. Y fuimos al mediodía a ministrar, los muchachos estaban demoniados. Y duramos llegaron las 2 de la tarde y no habíamos terminado. Yo a las 2 entraba y yo, sigamos porque esto es más importante. Llegué al trabajo como a las 3 de la tarde. Me presenté allá con mi jefa directa, le dije, no, mira, estábamos ayudando a un muchacho que se iba a suicidar, pasó esto. Me dijo, ¿cómo fue que me dijo? No hay problema, Oscar, tranquilo, pero eso no me lo vuelva a hacer. Iglesia de Cristo, usted y yo definimos las prioridades. Y yo sé que hay un Dios al que usted y yo le servimos que sabe honrar a los que le sirven. Yo conozco un Dios. Conozco personas que sirvieron a hombres. Y le digo algo, ni una pensión lograron. Porque cuando se dieron cuenta, aún esa empresa nunca les pagó. Y yo no estoy en contra de que usted y yo trabajemos porque también nos toca. Lo que le quiero decir, iglesia, es
Defina sus prioridades. Si usted quiere llegar a donde Dios lo quiere que usted llegue, vamos a tener que asumir un compromiso con el Señor. Vamos a tener que asumir el proceso del llamado que tenemos. Y usted me dirá, pastor, usted no conoce mi proceso ni mi vida. Usted tampoco conoce la mía. Todos tenemos un llamado diferente. Y a todos nos toca servirle a Dios. Amén. Iglesia, este llamado implica que usted y yo vamos a entregar cosas a Dios. Abraham tuvo que entregar su linaje, su familia, y Dios lo llamó a levantar un linaje diferente. Luego Abraham tiene que entregar a su propio hijo porque parece que la bendición se le convirtió su mayor riqueza y tiene que entregar a su hijo en sacrificio. Y Dios le entrega a Abraham generaciones, le entrega un linaje. Mira, yo sé que para Abraham no fue fácil tener que salir de su tierra y de su familia. Pero Abraham obedeció al Señor y Dios honró lo que Abraham hizo. ¿Sabe? Hay culturas de las que usted y yo venimos que no son parte del reino de Dios. Y hasta que usted y yo no rompamos con esas culturas, hay cosas que no se van a dar. Si sigues caminando en la cultura generacional, eso es lo que va a gobernar tu vida. Pero si entiendes a qué Dios te llamó, esa cultura generacional no tiene por qué gobernar su vida. El linaje que Dios quiere levantar en su vida es un linaje celestial. Pero hay cosas que vas a tener que entregarlas en el altar. Porque lo que entregamos, iglesia, es lo que Dios glorifica, lo que Dios manifiesta. Pablo dijo en 1 Corintios 15, se siembra un cuerpo de carne corruptible, se cosecha en gloria, un cuerpo incorruptible. Si usted y yo queremos ver resultados en nuestra vida, vamos a tener que renunciar a cosas, vamos a tener que entregar cosas y vamos a tener que morir a otras, iglesia. ¿Sabe cuál es el fracaso del cristianismo en muchas personas? Lo que no entregan, a lo que no mueren. Amén, iglesia, ¿estamos acá? Lo que usted y yo no entregamos, iglesia, puede ser nuestro mayor fracaso. Por eso la Biblia dice, quiero leerlos en Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, iglesia, hay muchos cristianos que no van a entrar a los lugares celestiales, que no van a alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque amaron demasiado su vida. Yo sé que usted me dirá, pastor, pero yo soy salvo solamente por creer en Jesucristo. Y es cierto. Pero el hecho de que usted hagas una oración de fe, digas que crees en Cristo, no significa que usted y yo podemos vivir atados a las tinieblas y al pecado y esperar que Dios cumpla su promesa. Iglesia, creer en Cristo. ¿Usted sabe qué es creer en Cristo? Creer en Cristo es entregarle su vida a Cristo. No solamente saber que Él murió y resucitó. Eso lo sabe medio mundo. Creer en Cristo es confiarle tu vida, entregársela. Eso es creer. Si no lo hacemos, no estamos creyendo en nadie. Estamos conociendo lo que hizo alguien. Yo también sé quién fue Buda, Confucio, Mahoma, Alá. Yo también sé quiénes son ellos, pero yo no creo en ellos. Creo que existieron, que tienen su sabiduría, pero no les he entregado mi vida y no se la voy a entregar. Así que ningún diseño que ellos manejan tiene poder sobre mi vida. Y si tú crees y sabes que Cristo vino, murió, entregó su sangre, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, pero no le entregas tu vida, tú no estás creyendo en Él. Solo estás sabiendo lo que pasó con Él. Esas son dos cosas diferentes. Nos va a implicar entregar cosas, iglesia.
Estamos enfocados, el mundo nos enseñó a hacer dinero y se necesita el dinero. Pero cuando tú lees la escritura te encuentras gente que renunció a todo. Y tú dirás, pastor, yo no soy ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de ellos. Igual vamos a tener que renunciar a nuestra vida. Porque Jesús no nos redimió con becerros, ni con animales, ni con dinero, ni con nada de eso. Él nos redimió con su propia sangre y con su propia vida. Y Él no nos pide que usted y yo tengamos que morir en una cruz. Lo que demanda el cielo es que nosotros entreguemos lo que somos para que Él pueda vivir en nosotros. Hay sueños que usted y yo tenemos y creemos que el cristianismo es la manera de lograr mis sueños. Pero eso no es lo que la Biblia enseña, iglesia. Para eso hay motivadores y tutores y maestros, ¿cómo es que se llama? Tutores, coach, entrenadores, coach. Eso. Me gusta ese muchacho, tiene un inglés muy fluido. ¿Cierto? Pero para llegar al propósito de Dios en mi vida, tengo que caminar en Cristo. Tengo que entregar, iglesia. Cosas que amamos, vamos a tener que entregarlas en el altar. ¿Cierto? Sueños personales. Y vamos a dejar que Dios se glorifique. Yo les voy a decir algo, vean, mujeres que están acá. Mientras tú estés afanada, hay cosas que no se van a dar. Pero cuando tú entregues tu matrimonio o el esposo por el que estás orando, cuando lo entregues en el altar y mueras a eso, ahí es donde Dios va a manifestar algo poderoso. Y he escuchado expresiones de solteras acá. ¿Con quién, pastor? Pero sarcásticamente. Y yo les digo algo, mira, hay hombres en muchas ciudades aquí en Colombia que Dios no le cuesta traerlos aquí y plantarlos en la iglesia. Gente que está caminando con Dios y que tú dices, aquí no veo perfil, y tal vez llegue un profeta, un hombre de Dios y diga, tú no estás al nivel de lo que yo estoy orando. Así que ten mucho cuidado con lo que dices. Entreguemos en el altar en lo que usted y yo no vemos victoria, entreguémoslo. No, ¿qué puedes perder? En el reino funcionan así. Hay personas que dicen, yo no veo finanzas en mi vida. Iglesia, hay momentos en que Dios va a tratar nuestras finanzas. Hasta el punto que las finanzas ya no tengan ningún valor para nosotros. Porque nos duele las finanzas, porque son demasiado valiosas. Y quiere que le diga algo, la Biblia cuando Jesús confrontó al joven rico, le dijo, dalo a los pobres. No te voy a decir tráelo a la iglesia, dalo a los pobres. ¿Quieres ver bendición en tus finanzas? Aprende a sembrar. No lo quieres hacer en la iglesia, hazlo con la gente necesitada, pero muere a ese Dios que no te deja avanzar. Y vas a ver a Dios glorificado en tu vida. El apóstol en la vigilia nos compartió cómo Jesús le dijo al joven rico que él tenía muchas riquezas, no muchos recursos. Hay gente que tiene recursos que es del reino. La Biblia habla de una mujer que hacía tela de púrpura. ¿Cómo es que se llama? Lidia. Ella, cuando Pablo está predicando, recibe la palabra, el Espíritu Santo habla su vida. Y ella lleva al apóstol Pablo a su casa, se convierte en su familia. Ella empieza a servirle a Dios con sus recursos y con su empresa. Hay empresarios, hay gente que tiene mucho dinero en esta tierra que le sirven a Dios. Eso no les impide caminar con Dios. Pero tienen que desentronar a Mamón, el poder que le han dado a las bendiciones. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Así que iglesia, ¿a qué nos aferramos nosotros? ¿A qué nos aferramos? ¿A títulos? ¿A
sueños, anhelos que tenemos, a muchas cosas que anhelamos. Pero cuando las entregamos en la presencia de Dios, ahí es cuando comienza verdaderamente Dios a moverse. Así que cuando tú sientas que algo no funciona en tu vida, entrégalo. Sube de nivel. Y te aseguro que vas a ver a Dios moviéndote en tu vida. Eliseo quería el manto de Elías y el doble. Y Elías le dijo, cosa difícil has pedido. Eliseo tiene que caminar con Elías. Porque Elías le dijo, si me vieres. Y Elías iba a lugares no muy gratos. Cuando fue a Jericó. Y Eliseo tuvo que caminar con Elías. ¿Sabe algo? Nosotros queremos los beneficios a veces de la iglesia, del ministerio, de caminar con Dios. Pero no queremos asumir las pruebas y los procesos. ¿Y sabe algo? Es ahí donde Dios va a saber a quiénes va a ungir y a quiénes va a levantar. Es en los procesos y en las pruebas, en el fuego. No cuando todo está bien. Por ahí vi un meme de un boxeador que decía, cuando fui campeón me hicieron 1024 llamadas. El día que perdí el título me hicieron 4 llamadas. 3 de mi mamá y una de un desconocido. O sea que esos 1023 que lo llamaron no le importaba a él, le importaba era el dinero y la fama que tenía. Iglesia de Cristo, Dios quiere levantar una generación en esta tierra, en tu vida, en tu familia, en tu casa. Pero el evangelio que vivimos tan superficial no alcanza para eso. Vamos a tener que asumir y caminar con Dios en serio. Porque como nuestro apóstol nos ha enseñado, caminamos por revelación o caminamos por trituración. Y cuando viene un proceso de fuego en nuestra vida, entonces ahí sí. Aquí llega gente a la iglesia que ha hecho malas cosas durante años y quiere que lo atiendan esa semana porque es urgente. Porque si no me atienden ya, no, pero tú llevas años haciendo lo que se te da la gana, ¿por qué tenemos que correr? Ahora tiene que esperarse. O usted le va a decir al banco, necesito que me atienda el gerente ya. ¿No? ¿A dónde? No, iglesia. Yo les digo algo, caminemos con Dios ahora. Que tenemos vida, tenemos salud, tenemos todo lo que Dios nos ha entregado. Cuando venga la prueba o el día malo, usted y yo estamos parados en el Señor. Vamos a ver la gloria de Dios y no al revés. La mayoría de cristianos caminan es como en deuda, como que ¡prum! Viene el enemigo, viene la prueba. Obviamente estoy mal y córrale a buscar escondederos o ayuda a quien. No, ese no es el diseño, iglesia. Caminemos desde ahora. Quiero cerrar con lo que está en Hebreos 12:24. En Hebreos 12:24 la Biblia habla sobre Moisés. Obviamente aquí hay muchos siervos de Dios, pero el tiempo no da para hablar de todos ellos. Hebreos capítulo 12 dice la escritura, versículo 24. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Escogió antes padecer aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado. Consideró mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por fe cruzaron el Mar Rojo. Así que ese Moisés que usted y yo vemos, que Dios lo usó poderosamente, iglesia, el poder de Dios no vino sobre Moisés hasta que Moisés no rehusó, hasta que Moisés no escogió, consideró, dejó. Él renuncia a la cobertura del faraón y prefiere ser perseguido por el faraón que disfrutar de todos los beneficios que tenía por ser parte de la familia
real de Faraón en ese tiempo. Renunció. Y ahí es cuando él entra otra vez, o cuando la asignación de Moisés se activa de nuevo. Va al desierto a oír, y allá en el desierto, pastoreando ovejas, es que Dios se le revela a Moisés. ¿Sabe por qué hay cosas que Dios no ha hecho en nuestras vidas, iglesia? Porque hay cosas que usted y yo no hemos entregado. ¿Cuándo fue la última vez que pasamos una noche orando? Bueno, las mujeres estuvieron en vigilia. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste la noche orando usted con Dios? No en vigilia comiendo chocolate con pan. Yo creo que esos tiempos, iglesia, son valiosos. Dijo la profeta Wilda Mota, hay cosas que ninguna escuela de discipulado te va a enseñar. ¿Sabe cuáles? Cómo perdonar. Cómo perdonar el daño, la ofensa, el agravio. Eso no se enseña, iglesia. O eso hay que vivirlo. Es una decisión que hay que tomar. Decía ella, ¿cómo permanecer en la noche oscura? Solamente los que han pasado noches oscuras pueden saber eso. Eso no se enseña a los discipulados. Eso lo vive el que decide caminar con Dios. Y si Jesús pasó noches oscuras, sé yo también, de algún momento le hemos de pasar. Así que, iglesia, lo que usted y yo no entreguemos ahora en el camino nos va a hacer demasiado peso. Y hay cosas a diferentes niveles a los que vamos a entrar donde no van a entrar. Como cuando usted va en un avión, ¿cierto? Usted quiere viajar en avión y perdiendo la maleta que usted compra, hay cosas que van a pasar y otras no. Y en las etapas de nuestra vida, iglesia, hay cosas, cargas que no van a pasar. Que es que yo no suelto porque es que lo que esa persona me hizo, no, hasta que no sueltes, de aquí no puedes avanzar. No, pero es que, pastor, yo he trabajado, yo he hecho esto y ahora depender sin saber qué. Hasta que no aprendas a depender de Dios, hay niveles a los que no vas a entrar. ¿Sabe por qué Dios hay gente que no la puede llevar a niveles mayores financieros? Porque dependen tanto de la economía, de los recursos, que si llegan a vivir una bajada económica, algunos van a entrar en depresión y se van a suicidar. Y Dios dice, quieto ahí, quédese ahí mejor. Pero el que ha sido entrenado, el que ha aprendido a entregar y a morir, así caiga el dólar, se acabe todo, vuelve a empezar de nuevo. Como dijo Pablo, estoy preparado para vivir en abundancia y en escasez, en todo y por todo. Un cristiano que ha conocido a Cristo, iglesia, no puede caer, quedarse en la depresión por algo que no se dio. Sí, da dolor y da tristeza, pero nos vamos a tener que levantar otra vez y caminar con Dios. La diferencia es que el que ha conocido a Cristo, iglesia, se levanta, suelta, perdona, entrega. El que no ha conocido a Cristo se queda ahí en la ofensa. Se queda ahí. No, iglesia. Lo que no te da resultado, entrégalo. Amén. Lo que tú sientes que te está quitando el caminar con el Señor, renúncialo. Y te digo algo, a veces hay cosas que cuando tú las entregues, ahí es donde vas a ver a Dios obrar. Mira, se pelearon tanto por la túnica de José, dice por ahí un meme, que cuando se la midieron todos, a ninguno le quedó buena. Y cuando pasó lo que tenía que pasar, cuando José tiene que soltar lo que cualquiera no es capaz de soltar, cuando él tiene que perdonar,
el rechazo, el abandono, la traición de sus propios hermanos. Eso es que lo traicione a usted, una persona que usted no conoce, que lo venda o lo engañe, eso va y viene. Pero cuando son los que están cerca, eso es otro tema, iglesia. Pero José termina siendo el que se pone el manto, al que Dios le pone el manto, el que le da cobertura a los demás. Así que, iglesia de Cristo, yo he aprendido en ese caminar que hay asuntos cuando yo veo que dentro de la iglesia estamos peleando entre pastores por algo. Yo no concibo eso. Que dos pastores se peleen por una persona que es empresario. Cógelo. Que le sirva a Dios. ¿Quién dijo que nosotros peleamos aquí por gente? Que este es mío, que este es mío. Mío no, tú eres de Dios. Que se quede aquí. No, ve para donde Dios te dirija. Entre la iglesia, dos mujeres peleando por un hombre, dos mujeres un camino. Déjalo. ¿A qué le pegué por ahí? No. En finanzas, familias matándose por una herencia. Déjala. No gustó, pastor. Déjala. Que es que hay, yo quiero ser del ministerio, pastor, y eso lo peleo porque lo peleo. Déjalo. Déjalo. Que se monten los que creen que son dignos de ahí. Y vamos a ver si son dignos. David no peleó por la corona del reino. David sabía que Dios lo había llamado. ¿Cuándo? Cuando Dios se le diera la gana. Como suena al estilo Abuelita Mota. No, David no peleó por la corona real. Usted no tiene que pelear por los títulos en el reino de Dios. Usted y yo tenemos es que morir a nosotros y servirle a Dios incondicionalmente. Y Él mismo se encargará de dar galardones, llamados, ministerios y títulos. Y si a alguien no le gusta el llamado que Dios te hizo a ti, salado, se lo tiene que aguantar. Estoy aprendiendo de otros profetas. Yo antes, le digo algo, yo he pasado momentos donde me cuestiono mucho cuando a alguien no le gusta mi llamado, lo que Dios... Pero ahorita estoy entendiendo que no es problema mío, el que no le gustó es problema de él. Ya no es problema mío, es salado. Créame que me robaba la paz cuando aparecía algo como que ya no. Es que Dios es el que escoge, ni con Moisés estaban de acuerdo, así que mucho menos voy a esperar yo que estén de acuerdo conmigo en todo. Iglesia, tú quieres caminar en el llamado que Dios te entregó, vamos a tener que entregar. ¿Qué es lo que tenemos que entregar? Esta palabra no es de muchos amenes, pero es un principio del reino. Jesús levantó una generación poderosa cuando Él mismo se entregó. ¿Qué dejó Jesús? Dejó el trono. Estaba muy bien en el trono. Él suelta el trono y lo hace por amor. Pablo dijo, si dieras tu cuerpo para ser sacrificado, si hicieras milagros, si resucitases a los muertos, si no tienes amor, de nada sirve. Porque lo que mueve el reino es el amor. Si te vas a levantar a ayunar 40 días, que sea por amor a Dios, a las almas y a lo que Dios quiere hacer. Y no para decir que tú sí ayunas. Tiene que ser el amor lo que nos mueva. Tiene que ser eso. Y por amor, iglesia, el amor es sacrificado. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que si usted y yo con el tiempo perdemos el amor por Dios, por la obra de Dios, no era amor,
tiran emociones. Pero si tú amas a Dios, el tiempo no te va a quitar la pasión de caminar con Dios. Amén. El tiempo no te va a hacer menguar el deseo de caminar con Dios, de servirle a Dios. No va a cambiar con el tiempo. Va a permanecer. Porque lo que viene de Dios permanece. Así que yo oro en esta mañana, iglesia, que usted y yo seamos una iglesia de hijos, una iglesia profética, entendida. ¿Quiere que le diga algo? Dios quiere que tú y yo seamos una voz profética para esta tierra. Por eso usted y yo tenemos que estar en la presencia de Dios. Por eso usted y yo tenemos que pasar tiempos con Dios. ¿Sabe algo? Tú eres la voz profética para tu familia. Tal vez en el momento oscuro, la única voz de Dios va a ser la tuya. Y si no estás preparado para ese día, tal vez vas a tener unos minutos en una clínica con un familiar o con alguien y solo tu voz va a marcar la diferencia. Allá no va a estar tu pastor ni tu anciana, vas a estar tú con esa persona. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, aquí está tu iglesia, están tus hijos, Señor. Estamos la asamblea que tú has constituido en Barranca Bermeja, Señor. Padre, la voz profética que tú nos has entregado, porque como Jeremías nos ha dicho, pongo mis palabras en tu boca, les estoy dando una voz profética, no solamente para que bajes recursos, no solamente para que pelees por lo tuyo, una voz profética para la ciudad, una voz profética para las familias, una voz profética para esta generación. Pero la voz tiene que ser filtrada, tiene que ser pasada por el fuego. A la voz Dios le está diciendo, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Hay personas aquí que la familia los mueve y Dios no te está mandando a abandonar tu familia. Pero si tú no te paras firme con Dios, tú no vas a poder ayudar a tu familia. Porque la cultura familiar no puede transformar lo que solo el cielo puede transformar. Así que hay personas aquí que Dios las está llamando para que se aparten en su presencia, para que escuchen su voz, para que entiendan lo que está pasando, para que el Espíritu Santo de Dios hable a sus corazones, para que Dios te muestre lo que está pasando en tu casa, en tu familia, en tu empresa, en tu ciudad, en tu barrio, donde Dios te ha puesto. Así que Espíritu Santo de Dios, hoy como iglesia te decimos, Señor, aquí está nuestra vida. Y hay personas que le reclaman a Dios, que le ponen demandas a Dios. Y Dios le dice, no pongas más demandas a mi altar, si no estás dispuesto a entregar lo que tienes que entregar. Así que el reino no consiste solamente en lo que recibimos, iglesia, sino en lo que damos. Y si no, pregúntele a Cristo Jesús cómo estableció el reino. Si tú quieres servir a Dios, anhelas un cargo, anhelas algo grandioso para Dios, vas a tener que aprender a dar y a darte. Pero vas a tener que aprender a manejar un equilibrio también. Así que Espíritu Santo de Dios, hay ministerios, Señor, hay llamados aquí. Hay personas que tú les estás entregando una unción familiar para restaurar familias, Señor. Y Dios te dice, eso no la vas a recibir con un título universitario. Esa la vas a recibir por el cielo. Porque hay familias que no necesitan asesoría académica. Necesitan una voz del Padre. Necesitan una palabra del reino. Necesitan el don que está en ti.
Pero hasta que no entregues tu vida como Dios te la está demandando, hay cosas que no van a fluir, iglesia. Adoradores. Acá en la iglesia hay personas que cantan. Yo sé que acá hay como 5, hay más, aparte de las 3 que ministran, que tienen llamado a la adoración, que cantan al Señor. Pero de cantar a adorar, iglesia, hay un sacrificio. De cantar a adorar hay una entrega y hay un morir que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Así que los adoradores los escoge Dios. Los cantantes están por muchos lugares, pero el adorador los sella al cielo. Y así no tengas un título para el ministerio de adoración, el adorador los sella al cielo. Acá hay evangelistas entre nosotros que Dios los está llamando, los ha escogido, los ha llamado, que van a tocar ciudades, que Dios los quiere usar para ir a lugares donde otros no quieren ir. Pero antes de ir a otros lugares, a otras ciudades o naciones, primero tienes que ir al barrio donde vives. Primero tienes que predicarle al vecino, al barrio de al lado. Primero tienes que levantarte a orar. Padre, aquí hay hogares sacerdotales, Señor, que tú estás levantando. Y hay personas que dicen aquí, ay, tan bonita esta familia, que vienen todos a la iglesia. Mantener un hogar, levantar un hogar sacerdotal y mantenerlo, iglesia, te va a costar rodillas. Te va a costar buscar el rostro de Dios. Y si tú anhelas un hogar sacerdotal, tienes que estar en su presencia. Deja que Él mismo levante ese hogar a través de tu vida. Dios nos entregó un hogar sacerdotal con mi esposa y nuestras hijas. Y sé que no somos perfectos, ni nuestras hijas son perfectas. Oramos por ellas. Y sé que la iglesia les va a demandar perfección, pero nosotros sabemos que ellas no son perfectas y que también cometen y cometerán errores. Espíritu Santo de Dios, levanta, Señor, la generación que tú llamaste a esta casa. ¿Sabe algo? Porque si Dios te llamó a esta casa es porque quiere alinear tu vida. Dios te llamó a esta casa es porque Él quiere alinear tu vida con el cielo. Porque ¿sabe algo? No vengas solo por una palabra profética. Dios te trajo para que te alinees con el cielo. Los que Dios está levantando como empresarios, sí se puede caminar en luz. Sí se puede. Te vas a enfrentar a los gigantes del sector donde te mueves. Te vas a enfrentar a gente que tiene mucho poder económico, pero Dios te está llamando a ser un David en medio de esta generación. Si caminas en obediencia, hay gigantes que Dios no le va a permitir tocar tu vida, no le va a permitir destruir tu empresa ni lo que Dios te ha entregado. Cuando lo que tienes lo has entregado en el altar, nada ni nadie te lo podrá quitar. Así que, Padre, de esta casa, Señor, se levantan empresarios de reino, Señor. Empresarios como Lidia, Señor, que no tienen cuentas, no tienen nada que esconder, Padre. Que ya han pasado por procesos de muerte y no les asusta la economía, no le temen a las pandemias, no les asusta el gobierno, no les asusta a nadie, porque el cielo es el que los respalda. Y aunque vengan años de escasez, en ti está el espíritu de José. Lo que tocas, Dios lo bendice. Si el espíritu de Dios está en tu vida. Padre, yo bendigo a los jóvenes que están en este lugar, porque hay jóvenes este año, Señor, hay jóvenes que tú vas a empezar a levantar para adorar, para entrar a las redes sociales. Los vas a empezar a levantar, Señor, para hacer luz. Y es una obra que el Espíritu Santo de Dios va a hacer. Así no entiendas cómo es. Deja que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en ti. Dios sabe con lo que luchas. Dios conoce tus debilidades, tus pecados. Él sabe quién eres. Pero este año, Padre, viene un Pentecostés para los jóvenes, para los niños de esta casa.
Y vamos a ver niños profetizando. Vamos a ver jóvenes profetizando. Jóvenes adorando al Rey de Gloria. Jóvenes llenos de la presencia de Dios. Así que dile al Señor en esta mañana: aquí está mi vida, Jesús, perdóname si he tenido tantas excusas para caminar contigo. Perdóname por sacar tantas excusas, Señor, para servirte. Yo sé que tú me llamaste. Yo sé que usted me está escuchando, sabe que Dios te llamó. Tú sabes que Dios te escogió. Tú sabes que el cielo te escogió. Tú sabes que a través de tu vida Dios quiere hacer cosas valiosas. Dios no te va a obligar a servirte. Y sabe algo, hay personas a las que Dios les está diciendo, como le dijo una profeta a una adoradora: si no caminas conmigo, también te irá bien, porque tienes dones, pero no vas a caminar en la presencia de Dios. Así que escoge si caminas con Dios y retomas el camino donde lo debes tomar, o sigues donde estás a tu manera. Padre, yo bendigo hoy a tu iglesia. Bendigo cada familia que está en este lugar, Señor. Cada hogar, cada joven, cada niño. Bendigo hombres y mujeres que están en este lugar, Espíritu Santo de Dios. Porque este año, Señor, este año, Padre, tú vas a marcar un antes y un después sobre este ministerio, sobre familias que están en este lugar, sobre gente, Padre, que te ha seguido en lo secreto, que han sido fieles. Este año van a haber matrimonios en esta casa. Va a haber, Padre, movimiento de tu Espíritu, Señor, en este lugar, en esta tierra. Espíritu Santo de Dios. Y hay algunos que tú estás preparando. Hay algunos que no han doblado sus rodillas ante Baal. Espíritu Santo de Dios, manifiesta a tus profetas, manifiesta a tus hijos, manifiesta a esa generación, Señor. Hay adoradores que todavía no han salido de esta tierra, que van a mover el cielo, que van a manifestar ángeles, que van a ver sanidades y gente ser libre solamente cuando toques la guitarra, cuando toques la batería, cuando toques el piano. Hay gente aquí, Padre, que van a ser usados por el cielo, Señor, para asesorar empresarios, gobernantes, que van a tener que viajar por ciudades y aún a naciones, y la voz de Dios vas a ser como un José, uno que tiene el consejo de Dios. Levanta a esa generación, Padre. Levanta esa generación en esta tierra, Señor. Hoy salimos de todo conformismo, Espíritu Santo. Salimos del conformismo, Señor. Hay personas aquí que van a pasar noches enteras buscando el rostro de Dios. Hay personas aquí que Dios los está llamando a ayunar y van a ver la respuesta de Dios. Padre, hay madres aquí que van a ver sus generaciones, que el cielo se las va a entregar en el altar, pero vas a tener que entrar a la presencia de Dios. Vas a tener que salir de la comodidad y vas a tener que dejar de esperar que sea la iglesia que haga el trabajo que tú tienes que hacer. Espíritu Santo de Dios, acá hay voz profética, Señor, en esta casa. Acá hay voz profética. Y de este lugar van a salir, Señor, gente de gobierno, empresarios del reino. Gente, Padre, con una unción de tu Espíritu, Padre, para impartir el cielo donde vayas. Gente de fuego va a salir de este lugar. Y vas a ir a lugares donde están apagados y se va a encender el fuego de Dios en el nombre de Jesús. Camina con el cielo, iglesia. ¿Qué tienes que entregar en la presencia de Dios? ¿Qué tienes que entregar en la presencia de Dios? ¿Cuál es ese asunto que te ha costado tanto? Que lo haces en tus fuerzas, pero que no ves resultados. Espíritu Santo de Dios,
Este es un lugar de altar. Y Dios está diciendo, levanta tu altar en tu casa. Levanta un altar en tu casa. Levanta tu altar. Ya no seas más un cristiano de un día sí, un día no. Ya no seas más uno que delega lo que tiene que hacer. Hay sacerdocio aquí en esta casa. Dios me dijo, voy a levantar un sacerdocio en esta casa. Voy a levantar un sacerdocio que va a asumir mi llamado. Así que levántate a buscar la presencia de Dios. Te va a costar el sueño, te va a costar las madrugadas, te va a costar noches enteras, pero vas a ver un linaje, vas a ver una generación, vas a ver a Dios haciendo milagros. Va a hacer Dios cosas que no va a hacer con las mujeres. Hombres de Dios, si tú no asumes el sacerdocio, Dios traerá otras personas que sí lo harán. Y si Dios tiene que traer gente de otro lugar, si tiene que levantar a otros de la nada, lo va a hacer. Pero Dios te llamó para que seas la primicia. Te llamó para que seas primogénito, para que seas la primicia de lo que Dios quiere hacer. Escucha la voz del Espíritu Santo, el silbido apacible, el silbido que te llama, que te llama. Desde el vientre de mamá Dios te llamó. Cuando eras niño el cielo te llamó. Te llamó, te escogió, te puso nombre, te dijo, mío eres tú, mía eres tú. No seas más de otro Señor. Reinas para siempre. Cantándote. Con todo el corazón. Dios te llamó y te escogió. Dios te llamó y te escogió. Dios te llamó y te escogió. Así que no te desprecies más. Dios te llamó y te escogió. Y tú dices, yo no veo respuesta a mis oraciones. Sigue orando y sigue intercediendo, porque vas a ver respuestas. Pero tu oración tiene que cambiar. Quítate del medio, te dice el Señor, porque tú no puedes tener más misericordia que yo. Quítate del medio y yo voy a hacer que tus hijas se conviertan a mí. No te conviertas tú a ellas. Ellas se van a tener que convertir. Ora que Dios las guarde, pero deja que Dios haga lo que tiene que hacer con ellas. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida, en tu casa, en tus generaciones. Yo tengo una palabra, Liliana. Mírame a los ojos, por favor. Dios te escogió. Dios te llamó. Y te puso en un sector y en un lugar donde te quiere usar para que personas que están allí, donde trabajas, donde te mueves, conozcan del Señor. Y va a usar tu vida y tu testimonio. Tú decides. Tú decides. Tú estás rodeada de personas que tienen recursos, pero que sufren de depresión. De personas que tienen recursos, pero son infelices. Solo Cristo puede llenar lo que esas personas necesitan. Porque tienen cómo buscar y solucionar problemas, pero no encuentran lo que los llena, no encuentran lo que realmente los sacia. Tú conoces lo que sacia. Muéstrales al único que puede saciar sus vidas, al único que puede restaurar los hogares. Es Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, levanta hijos, Señor. Levanta hijos, profetas de Dios. Levanta sacerdotes en esta casa, Señor.
Levántalos, Espíritu Santo de Dios, levántalos para tu gloria. Levántalos. Levántalos. ¿Sabe algo? Te veo luchando en tus fuerzas. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Veo cómo luchas en tus fuerzas. Pero Dios te dice, entre más luches en tus fuerzas, menos resultados vas a ver. Pero entre más entregues en mi presencia, más vas a ver en tu vida. Así que Dios te está llamando a levantar un altar, a pasar tiempo en su presencia, a decirle, Señor, hasta que tú no me hables, yo no me voy a mover. Yo no voy a pelear hasta que tú no me des la estrategia. Porque te veo peleando en tus fuerzas. Dios te dice, en tus fuerzas no lo vas a lograr. Porque te enfrentas a algo espiritual. Y lo espiritual viene cuando muere lo terrenal. Cuando muere lo terrenal, comienza a fluir lo espiritual. Así que, Padre, yo declaro, Señor, que lo que ella no ha visto en años, tú lo estás llamando a este tiempo, Señor. Ya no más pañitos de agua tibia. Dios te está llamando a caminar a otro nivel de comunión y de compromiso con el Padre. Ya no más pañitos, iglesia. Ya no más superficialidad con el Señor. Entra más profundo. Hoy Dios les dice, como le dijo a Pedro, boga mar adentro, boga mar adentro, y ahí vas a encontrar los peces. Ahí vas a ver las respuestas que no has visto durante años. Entra a las aguas profundas del Señor para que veas lo que no has visto y para que escuches lo que no has escuchado. Deja de correr a escuchar a los hombres. Y Padre, yo bendigo hoy, Señor, a tu iglesia, a tus hijos. Bendigo, Espíritu Santo de Dios. Padre, la generación que tú estás llamando a esta casa. Bendigo, Espíritu Santo de Dios, cada persona que está en este lugar. Porque sé que tú lo estás llamando, Señor. Y Padre, yo oro, Señor, que esta palabra no se quede solo en esta reunión, Espíritu Santo. Yo oro que esta palabra, Señor, nos lleve a actuar, a tomar decisiones, a entrar a donde tú nos estás llamando, Espíritu Santo de Dios. Porque a partir de hoy, iglesia, comienza un nuevo tiempo sobre esta casa y sobre tu vida. Entra y camina con el Padre. Escucha su voz y haz como Abraham. Obedece y el cielo seguirá hablando a tu vida. Obedece y las generaciones serán manifestadas. Obedece y la palabra profética va a venir a la existencia. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias te doy, Señor. Porque sé que tu palabra es fiel y verdadera. ¿Usted lo puede creer, iglesia? Dígame un amén. Amén y amén. Dios es fiel. Tome su asiento unos minutos, por favor. Iglesia, vamos a cerrar este tiempo presentando delante del Señor nuestras ofrendas. Creo que en esta mañana el Espíritu de Dios ha hablado muy claro a nuestras vidas. Y casi siempre relacionamos entregas solo con dinero o cosas materiales. Pero yo creo que en esta mañana Dios está diciendo, los quiero a ustedes. Los quiero en las madrugadas. Los quiero en las noches. Los quiero que tengan intimidad conmigo. Hace muchos años, cuando el Señor me llamó, porque fue Él el que me llamó, escrito está que Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Y me pasó lo que de pronto le pudo haber pasado a usted en algún momento. En los primeros años de mi conversión me estrellé con muchos errores humanos dentro del cuerpo de Cristo. Y estuve a esto de decir, no voy más. Y Dios usó la boca más profética, que fue la de mi mamá. Y me dijo, lo único que yo temo
es que usted vuelva a ser la Mayerly de antes. No quiero eso. Así que le guste o no, me va a acompañar a la iglesia. Porque tuve supuestamente yo un duelo y dije, no voy a volver por una semana. Maná hipócritas. De pronto a usted también le ha pasado, solo que está ahí calladito. Pero Dios tenía que usarla, era ella, para decirme eso. Gústelo o no, me va a acompañar. Y va a estar yendo conmigo, porque usted no vuelve a ser la de antes. Y tuve el privilegio de que por escuchar esa voz y entregar mi desobediencia, mi rebeldía que quería seguir saliendo por los poros, tuve el privilegio de que ella me pudiera bendecir el día que me casé. Y fue la segunda palabra profética más poderosa que yo haya recibido en todo mi caminar, porque la palabra que ella me dio fue: tienes derecho a que te vaya bien en todo, porque has sido buena hija. Y usted me dirá, ¿qué le dio, pastora, usted a su mamá? Honra de tiempo, honra de escucha. Era la que trataba de estar ahí para llevarla a las citas médicas. Era la que trataba de estar ahí para escucharla. Y tal vez en ese momento no tenía los recursos financieros que hubiera querido que fueran en este tiempo para honrarla de otra manera. Pero eso pesó en el reino espiritual, porque a veces Dios no nos pide solo finanzas, nos pide a nosotros, nos pide nuestro tiempo. Y yo le entregué a Dios muchas veces también mi caminar. ¿Qué significa eso, pastora? Que cuando usted dice no tengo para el bus, cuando yo no tuve para el bus, pues le entregué mis pies. Yo tengo pies. Y con este clima sabroso que tiene nuestra ciudad, no me importaba el sudor, no me importaba el sol ni las cuadras. Allá estaba cumpliéndole a Dios, sirviéndole al Señor en el compromiso que fuera y predicándole al que fuera. Y aún le sigo orando al Señor que siga siendo así. Que yo no saque ninguna excusa. Siempre a todo el que pueda atender me dice, pastora, gracias. Yo les digo, estamos para servir. De pronto usted dirá, ay, tan chévere ya los niveles que tienen. Creo que hoy la palabra fue clara. Los niveles de entrega, los que nos faltará entregar. Porque Dios cuando quiere pedir, Él pide. Vuelvo y le digo, y nos estrellamos con algo. Creemos que siempre son finanzas, ¿no? Tal vez Dios hoy te está diciendo, entrégame las novelas y pasa más tiempo conmigo. Entrégame las series y pasa más tiempo conmigo. Vamos a presentar esas ofrendas físicas, pero al mismo tiempo vamos a escuchar al Espíritu de Dios que nos diga qué quieres que te entregue. Y les puedo decir algo, iglesia, cuando le entregamos a Dios lo que Él nos pide, Él se glorifica en esa entrega, y es verdad que da 100 veces más. Mi hermano era uno que me decía, ¿usted cree que a mí me alegra verla caminar como una loca por toda la ciudad sudando sabiendo que usted es una profesional? En ese entonces. Pero esa entrega valió la pena, porque Dios me dio 100 veces más. El hermano que tengo hoy en día ya no me cuestiona nada de eso. Me dice, me alegra, mamita, lo que Dios está haciendo. Para los que a veces no quieren entregar la familia. Algo habló el Señor en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque en el reino espiritual, Señor, cuando tú pides, tú no estás pidiendo solo cosas materiales, aunque muchas de ellas a veces nos atan y nos anclan y nos quieren hacer creer que por ellas es que podemos avanzar en ciertas cosas. Pero sabemos que el lenguaje del reino es que con lo material o sin lo material te podemos servir, Señor, porque sabemos que recompensa viene de ti, Señor, no de los hombres, sino del que es dueño de todo, del que ciertamente nos creó, nos llamó, nos escogió. Por eso en esta mañana, Señor, creemos que estas ofrendas son solo gratitud, porque de lo que tu mano recibimos, Señor, a nuestras manos tú permites que lleguen, Señor, para bendecir tu obra. Y en esta mañana te decimos, Espíritu de Dios, a través de estas ofrendas, háblanos una vez más, perdónanos si cerramos nuestros oídos cuando nos pediste algo y nos hicimos los que no estábamos oyendo. Pero hoy hoy delante de ti, Señor, nuestros oídos se abren y te dicen, habla, que tu siervo escucha, habla, que tu hija escucha, que tu hijo escucha. ¿Qué me estás pidiendo? Y Espíritu de Dios, yo oro en esta mañana que nos des la fortaleza a todos los que estamos aquí y aún los que están conectados por la transmisión. Danos la fortaleza,
para entregar lo que haya que entregar, así duela, así sintamos que se nos va la vida, poderlo entregar, mi Rey, porque recompensa viene de ti, tú das 100 veces más, y aún el Cristo glorificado y resucitado se manifiesta en nuestras vidas. Te honramos en esta mañana, te exaltamos y te damos gracias, Señor, porque las mejores ofrendas son las que muchas veces se dan con lágrimas, para que cuando podamos recoger con regocijo en tu presencia. Gracias, Señor, te adoramos, te exaltamos y te honramos en esta mañana, y el pueblo de Dios dice amén. Iglesia puede depositar su ofrenda en los diferentes alfolí. Y hacemos el llamado. ¿Cuántas personas nos acompañan hoy por primera vez? Queremos orar por ustedes. Les pido a las ancianas, las intercesoras, que estén aquí prestos. Tranquilos, que muchos de ustedes alguna vez nosotros también estuvimos así. Fuimos por primera vez y oraron por nosotros. Entonces, denos el privilegio de orar por ustedes. Los que están por transmisión, Dios les bendiga, Dios les honre grandemente. Si quieren hacer llegar alguna ofrenda al ministerio, a la casa, lo pueden hacer. Comuníquense al interno y ahí podemos darle información también cómo lo pueden hacer. Dios les guarde, Dios les bendiga grandemente.